Bueno, vuelve el programa con Eva, ya no como candidata, ahora como Eva. Así que Eva, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan tanto tiempo? Bien, muy bien. No hemos grabado mucho tampoco desde que Eva dejó de ser candidata con Sobre las Cartas la Mesa. Pero bueno, creíamos que era muy interesante hablar con vos, ya que la última vez que viniste nos habías contado que eras ingeniera hidráulica, hablar sobre la privatización de AISA y que nos cuentes un poco todo el trasfondo de la privatización, por qué la quieren privatizar, qué implicaría para la gente que la privaticen. Bueno, a ver, yo creo que tenemos que hacer un poco de historia primero, ¿no? Porque la realidad es que la evolución del saneamiento argentino, la evolución de la cobertura de agua y de cloaca en nuestro país, siempre estuvo sujeta con el devenir de los procesos políticos. Las epidemias de 1870 dieron lugar en 1880, o sea, en muy poquitos años, a las primeras obras de agua y cloaca en la ciudad de Buenos Aires. Ya en 1880, la ciudad de Buenos Aires tenía cobertura en la cuarta parte de la ciudad. Luego de eso, ¿En el norte o en el sur eso? Porque el sur antes era el lugar de los ricos, digo, como... Bueno, en realidad en lo que es la zona del casco histórico, exactamente. Después de eso, entre 1880 y 1980, aparece Obras Sanitarias de la Nación, una empresa nacional que tuvo a su cargo prestar servicios de agua y de cloaca a las ciudades más importantes de nuestro país. Durante la presidencia de Perón, entre 1947 y 1951, se desarrolla uno de los programas más importantes de la Argentina en materia de infraestructura de agua y cloaca, y la Argentina queda posicionada, ¿sí?, en realidad como pionera en nuestra región en relación a los porcentajes de cobertura de agua y de saneamiento. ¿Qué pasa después? Bueno, llega la última dictadura cívico-militar, se desfinancia el sector de agua y saneamiento, se desguaza Obras Sanitarias de la Nación y luego este proceso se termina de consolidar con la privatización en la década de los 90, en donde en 1993 aparece una empresa de capitales franceses llamada Aguas Argentinas. Una experiencia que lo que hizo fue justamente terminar de consolidar el desfinanciamiento y además generar en el área metropolitana y de la ciudad de Buenos Aires una serie de pasivos ambientales, tarifas completamente inasequibles, zonas que se encontraron muy afectadas porque esta empresa privatizada entregaba agua contaminada con arsénico y nitrato, sobre todo en la zona sur del área metropolitana. Por supuesto, se frenó la expansión de las redes de agua y de saneamiento y eso nos costó un juicio mega multimillonario en el CIADI. Es decir que, en realidad, lo que ahora estamos viviendo es como si fuera un déjà vu. Nosotros ya vivimos la privatización de la prestación del servicio de agua y saneamiento. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con AISA? En primer lugar, tenemos que tener claro que la empresa AISA es una empresa que se ocupa de brindar el servicio de agua y de cloaca en un área en donde viven 15 millones de personas. Es decir, que la privatización de AISA afecta a la tercera parte de la población argentina. Eso en primer lugar. En segundo lugar, AISA se crea en el 2006 como resultado del fracaso de la privatización de Aguas Argentinas. El Estado aparece al rescate de Aguas Argentinas cuando la empresa estaba totalmente colapsada. Esta empresa AISA es una empresa que tiene el 90% de su paquete accionario en manos del Estado Nacional y el 10% restante en manos de los empleados. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno de Milei? Quiere el 90% del paquete que le pertenece al Estado Nacional de AISA entregárselo a un privado. Pero además, el gobierno nacional va por más. No solo va por la privatización de AISA, va por modificar las condiciones con las que este servicio se brinda. Existe lo que se llama marco regulatorio. ¿Qué es el marco regulatorio? Son las condiciones bajo las cuales el servicio de agua y de cloaca debe prestarse.
¿Qué es lo que plantea mi ley por decreto de necesidad y urgencia? El decreto 493, que es un decreto que se firmó el 21 de julio, lo que quiere es modificar el marco regulatorio de la empresa prestadora AISA. Es decir, cambiarnos las reglas del juego a 15 millones de habitantes. Pero eso quiere decir que si uno no paga el agua, se la pueden cortar. Eso quiere decir un montón de cosas. Por ejemplo, quiere decir que si uno no paga 2 boletas consecutivas, el servicio se corta. Por supuesto que esto colisiona de manera directa con la concepción del acceso al agua como un derecho humano. Eso en primer lugar. Pero antes era visto así, digamos, a vos no te cortaban el agua nunca. El marco regulatorio anterior, ¿sí?, prohibía el corte del suministro a los usuarios residenciales. Si vos no pagabas el servicio, podían restringirte el servicio, pero tenían que darte un servicio mínimo, ¿sí?, desde la perspectiva o la mirada de que el agua es un derecho esencial. Bien, el marco regulatorio además flexibiliza criterios de calidad, es decir, vamos a consumir agua de peor calidad. Por otra parte, el marco regulatorio le quita la obligación a la nueva empresa privada que compre el 90% de las acciones de AISA que le pertenecen al Estado Nacional de expandir la red de agua y cloaca. Por lo tanto, ¿no?, la expansión de la cobertura de agua y de cloaca dentro de lo que nosotros denominamos el área de prestación va a quedar completamente frenada y esto va a impactar directamente en millones de habitantes dentro del área de prestación que están esperando justamente poder acceder al agua y la cloaca, fundamentalmente quienes viven en villas, asentamientos y barrios populares. Y el otro tema, que también es muy preocupante, es que van a poder aumentarte las tarifas todos los meses. Es más, si quisieran, van a poder aumentarte las tarifas todos los días. Bien, la verdad que estamos en un escenario muy complejo, ¿no? El anuncio formal lo hizo Adorni, al estilo Adorni, mintiéndonos, como es un poco costumbre. Lo primero que dijo es que AISA era una enorme carga financiera para el Estado Nacional cuando el año pasado AISA registró ganancias. Y por otro lado, la verdad es que esa mirada de que una empresa que brinda el servicio de agua y cloaca tiene que ser, entre comillas, rentable a partir de cobrar tarifas competitivas, es una discusión que ya está totalmente saldada. O sea, es una discusión que no tiene ningún asidero. ¿Por qué? Por cada dólar que uno invierte en la Argentina en infraestructura de agua potable, se ahorran 2,50 dólares los servicios de salud. Está claro que cuando no accedes al agua se multiplica la mortalidad infantil, se recorta la esperanza de vida y además cuando no accedes al agua las mujeres tienen que destinar el doble de tiempo a las tareas de cuidado. No acceder al agua limita toda posibilidad de reproducción de la vida y es una de las injusticias en términos territoriales más grandes. Por lo tanto, es falaz el argumento, pero además no es un argumento cierto. ¿Y cómo era antes, digamos, en las villas que no acceden al agua potable? ¿Cómo era? ¿La gente le pagaba una cuota en AISA, digamos, para AISA o no? ¿En las villas era totalmente desregulado eso? Bueno, una de las discusiones que durante todos estos años venimos llevando adelante distintas organizaciones que nos ocupamos, ¿no?, de garantizar el acceso al agua desde la perspectiva de derechos, fue poder modificar el marco regulatorio de la empresa AISA para que la empresa AISA se haga cargo del servicio en las villas y asentamientos que están dentro de su área de prestación. La verdad es que fuimos muchas las organizaciones que batallamos para que en las villas y asentamientos se acceda en igualdad de condiciones. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, nosotros en el sur de la ciudad tenemos que 1 de cada 3 habitantes habita en una villa, en un asentamiento sin acceso formal al agua. En el sur de la ciudad tenemos duplicada la mortalidad infantil respecto a lo que pasa en Núñez y tenemos reducida la esperanza de vida 10 años respecto a lo que pasa en Núñez. Y mientras en la ciudad de Buenos Aires, en promedio, 1 de cada 4 habitantes supera los 60 años de edad, en el caso de Villa 20,
un barrio que tiene 100 años de historia, ¿sí? Un barrio centenario de la ciudad que está en el sur de la ciudad, en la Comuna 8, en Lugano, ahí recién 1 de cada 25 supera los 60 años de edad. Entonces, la verdad es que luego de muchísimos años de exigirle a la empresa AISA que revea el marco regulatorio para garantizar el servicio en las villas, logramos una disposición en donde por primera vez AISA iba a ejecutar obras de agua y de cloaca e iba a operarlas dentro de las villas bajo determinadas condiciones. Eso fue un enorme avance. Por supuesto que la modificación del marco regulatorio que por decreto nos propone el gobierno nos hace retroceder en conquistas que hemos logrado. Por eso es que es absolutamente regresivo. Hoy, en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y en términos generales, ¿no?, en las villas del área metropolitana, nosotros lo que vemos es que las familias acceden al agua mediante mangueras que se conectan precariamente a los sistemas de distribución, mediante la entrega de agua con camiones cisterna y juntan agua en baldes, en tachos, ¿sí?, o en los recipientes que encuentran, o si no, mediante perforaciones de muy baja calidad, porque ejecutar esa perforación depende del esfuerzo económico que las familias puedan hacer. Entonces, para nosotros, la verdad es que esto es completamente regresivo. Y hay un tema que también pasa desapercibido, que tiene que ver con que las cuestiones ambientales, de acuerdo a lo que establece, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional ambiental que la Argentina, ¿sí?, forma parte, es un país miembro, establece que en temas ambientales siempre tiene que haber instancias de participación ciudadana. Por supuesto que estamos hablando de un tema ambiental, ni más ni menos que de las reglas del juego con las que vamos a acceder al agua y al saneamiento cloacal 15 millones de personas. Bueno, la verdad es que se ve que este capítulo ni Adorni ni el presidente de la Nación se dieron por enterados y decidieron con un decreto de necesidad y urgencia, por supuesto, sin discutirlo en el Congreso, sin instancias de participación ciudadana, modificarnos las reglas del juego de un plumazo y hacernos retroceder, la verdad, muchísimas décadas. ¿Y cómo va a seguir ahora? Yo lo que veo es que no hubo tanta indignación por parte de la gente ante esta medida. Yo creo que la gente no está muy enterada de que se está por privatizar AISA, o creo que ayer se terminó como de sellar que se iba a privatizar. Entonces lo que veo es que la sociedad no está muy enterada de esto. A ver, el proceso de privatización de AISA es un proceso que tuvo distintas etapas. Primero, la aprobación de la ley bases. Cuando se aprueba la ley bases, la 27.742, en el artículo 7 se declara que AISA es sujeta a privatizarse. Eso en primer lugar. Ahí ya nosotros, ¿no?, todos los colectivos que trabajamos los temas ambientales, ¿no?, planteamos que esa definición era absolutamente incorrecta. ¿Por qué privatizar AISA? ¿Por qué no puede una empresa pública prestar el servicio de agua y cloaca? Como sucede en París, una de las mejores prestadoras de agua y cloaca en el mundo es la empresa pública de París, como sucede en Shanghái, como sucede en Beijing. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué hicieron? Hicieron un megatarifazo para el servicio de AISA. Las tarifas llegaron a aumentar 1.500% para que el negocio sea rentable a la hora de privatizarlo y entregárselo a capitales privados. Y después comenzaron con la restricción del servicio por falta de pago, algo que en realidad no tenía antecedente, ¿sí?, en la Argentina. Restringir el servicio por falta de pago, restringirlo a un mínimo. Bueno, por supuesto que ahora han venido por más. Han venido con este decreto de necesidad de urgencia que modifica el marco regulatorio y directamente el servicio te lo va a cortar. Es más, Adorni dijo, hay un 16% de usuarios morosos que tiene AISA. ¿Cuál es la propuesta? Que el 16% de los usuarios no tengan más agua. Entonces, la verdad es que estamos en un escenario muy complicado. Yo creo que este escenario se da en un contexto de mayor gravedad todavía, porque hace unos meses se disolvió el ENOSA. El ENOSA es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, un organismo nacional muy prestigioso, donde trabajan los mejores sanitaristas de la Argentina, que, entre otras cosas, se ocupa de
justamente ejecutar obras de agua y de cloaca a nivel nacional. Se ocupa de planificar, se ocupa de llevar adelante importantes desarrollos tecnológicos en materia de saneamiento. Fue disuelto. Y ahora están intentando disolver otro organismo, ¿sí?, también emblema de nuestro país, que es el Instituto Nacional del Agua. También un organismo nacional que se ocupa de la calidad del agua, que se ocupa, ¿sí?, entre otras cosas, del sistema de alerta de la Cuenca del Plata, es decir, de alertar cuando de pronto, ¿sí?, vamos a tener una crecida del Paraná. Tiene importantes laboratorios, ¿sí?, de hidráulica, de hidrología, bueno, de calidad de agua. Salió a la luz también con todo lo de Bahía Blanca, ¿no? Todo de financiamiento de los servicios meteorológicos, por ejemplo. Exactamente. Entonces, la realidad es que estamos en un contexto en donde, sin duda, el derecho al agua, desde la mirada de un derecho esencial y humano, está absolutamente en riesgo. Es cierto que uno no observa que esto haya impactado en el cotidiano de las personas, pero sin duda que esto va a impactar. Consumir agua de peor calidad, que el servicio sea inasequible, que además las tarifas se indexen todos los meses, que no haya expansión de ese servicio y que además en la lógica mercantilista de la empresa que llegue, eso genere enormes pasivos ambientales de los cuales después nos vamos a tener que hacer cargo, como nos pasó con Aguas Argentinas, que nos dejó un pasivo ambiental fenomenal del que todavía nos venimos haciendo cargo. Bueno, va a tener enormes impactos. Y cuando vos hablas de que va a empeorar la calidad del agua, ¿va a haber también una diferencia entre el agua que le llega al sur y el agua que llega al norte, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano, ponele? Bueno, en principio no debería, porque el marco regulatorio es para toda el área de prestación, por lo tanto serían estándares para el conjunto del área de prestación. Y ustedes ahora desde Unidad Popular, ¿cómo van a seguir? Por ejemplo, vi que andaban con lo de la banca 61, no llegaron a la legislatura, pero digo, ¿cómo van a seguir ustedes como movimiento de cara a la privatización de AISA? Bueno, de cara a la privatización de AISA ya nos organizamos con un grupo de científicos, investigadores, docentes, referentes del sector, referentes de organizaciones ambientales para armar una solicitada que ya ha juntado en menos de 24 horas, ¿sí?, miles de firmas, justamente repudiando la modificación del marco regulatorio y repudiando la privatización de AISA. Y estamos analizando, ¿sí?, ir a la justicia porque entendemos que la modificación del marco regulatorio viola la Constitución Nacional, que consagra el derecho al agua, ¿sí?, a través de otros derechos como un derecho humano, porque viola el Acuerdo de Escazú, que es aquel que establece que tiene que haber mecanismos de participación en cuestiones ambientales, y viola un conjunto de tratados que la Argentina ha celebrado en relación al agua como un derecho vital y esencial. Así que es muy probable que en los próximos días vayamos a la justicia. Yo tengo otra consulta que no sé si esto lo sabes, pero es, por ejemplo, Estados Unidos o Brasil o los distintos países que han tenido modelos neoliberales en los últimos años, si han buscado privatizar quizás el agua o servicios esenciales como ahora quiere Milei. Sí, hay algunos países que han privatizado sus servicios. La verdad es que las mejores experiencias que tenemos son, como les contaba, la experiencia de una empresa pública como es la empresa de París. Experiencias de empresas públicas exitosas hay muchísimas en el mundo, ¿no? Acá la verdad es que la discusión es por qué vamos a privatizar AISA. AISA se va a privatizar por un valor irrisorio para que esos dólares que ingresen terminen, ¿sí?, timbiándose para sostener un dólar barato y una ficción de que en realidad la macro está ordenada y la economía es exitosa. Bueno, la verdad que nos va a durar esa ilusión unos muy pocos meses y vamos a haber perdido una de las empresas prestadoras más importantes de la región, que además durante todos estos años, del 2006 a la fecha, hizo importantísimas expansiones de las redes de agua, de las redes de cloaca, y ha actualmente terminado una de las obras
más importante en materia de saneamiento, que es el sistema colector margen izquierda que le va a dar servicio de cloaca a millones de personas. Bien, la verdad es que aquí no hay ningún balance positivo. Y ayer con Román grabamos sobre la serie Menem y yo contaba que el tercer episodio de privatizaciones me parecía un horror, como mostraban una total normalización con respecto a, bueno, la privatización de Entel, ¿no? Mostrando como si no hubiera descontento en la sociedad de cara a las privatizaciones. Yo te quiero preguntar si vos recordás que fue así con la privatización del agua en los 90 o no. Mira, tengo algunos recuerdos vagos, sí estudié el tema, y lo cierto es que la privatización de los 90 nos dejó tarifas completamente inasequibles, una empresa que entregaba agua contaminada, como les contaba hace un ratito, con nitratos y arsénicos en el sur del área metropolitana, una empresa que nos estancó en relación a poder expandir, ¿no?, la cobertura de agua y cloaca, un deterioro en las condiciones de acceso, sobre todo en los sectores populares, descomunal, y la verdad es que también nos dejó un enorme pasivo ambiental, porque la empresa, para buscar la rentabilidad extrema, decidió desafectar el conjunto de las perforaciones que había en la provincia de Buenos Aires. Antes en la provincia de Buenos Aires había perforaciones y con esas perforaciones muchas zonas se abastecían de agua. Bien, en la lógica de hacer grandes negocios, porque hizo enormes negocios Aguas Argentinas, decidió cerrar todas esas perforaciones y lo que se denomina trasvasar agua del Río de la Plata hacia el área metropolitana o hacia el conurbano bonaerense, sin ejecutar las obras de cloaca. ¿Qué sucedió? Inmediatamente empezaron a subir el nivel de las napas y, por supuesto, el primer impacto tuvo que ver con que todas esas viviendas que tenían un sótano, lo primero que observaban era que ese sótano se inundaba y quedaba completamente inutilizado. Pero luego lo que sucedió es que en aquellas zonas en las que las napas se encontraban contaminadas, las napas llegaron al nivel del terreno, contaminando el suelo, y eso, la verdad, fue un desencadenante clave cuando nosotros, por ejemplo, en la cuenca baja del Matanza-Riachuelo, detectamos la cantidad de niñas y niños que están contaminados con plomo, entre otros metales pesados. Bueno, por supuesto que la justicia encontró que la empresa Aguas Argentinas era culpable y responsable de ese brutal desbalance hídrico. Bueno, nosotros, como litigamos en el CIADI, la verdad es que estuvimos litigando en el CIADI, perdimos cientos de millones de dólares litigando en el CIADI, pero el Estado tuvo que salir al rescate de esa empresa, que era una empresa, ¿sí?, que la verdad brindaba un servicio vergonzante. Yo recuerdo que una de tus propuestas para cuando eras legisladora era recuperar la balneabilidad del Río de la Plata. Que creo que decías que a partir de los 70 perdió su balneabilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿se da justo la pérdida de balneabilidad del Río de la Plata con el avance de un modelo neoliberal que digamos, dejaba de financiar el agua y todas las construcciones hídricas? O sea, ¿se da por eso la pérdida de balneabilidad del Río de la Plata o no? Es cierto que se da en paralelo. Bueno, habría que ver los puntos de contacto, pero es cierto que se da en paralelo la pérdida de balneabilidad. En realidad se da hacia fines de la década del 70, pero se da en paralelo con justamente la llegada de la última dictadura cívico-militar, con las privatizaciones y con una lógica, ¿no?, que es una lógica privatista mercantilista que, entre otras cosas, no solo privatiza el conjunto de los servicios públicos, sino que además empieza a instalar un modelo de desarrollo urbano como es el modelo de Puerto Madero, que es un modelo de viviendas suntuosas para el 3% más rico de la población, que en general tienen como propósito lavar dinero y no ser habitadas. Así que es cierto que son fenómenos que se dan en paralelo. ¿No? No. No. No, bueno, yo no tengo ninguna pregunta más. No sé si vos querés decir algo más. ¿Te quedó algo en el buche? No, a ver, en todo caso contarles que vamos a llevar adelante esta campaña para que no se privatice AISA, para que ese DNU que modifica, ¿sí?, de manera autoritaria
el marco regulatorio sea derogado, pero también tenemos otras iniciativas en el marco de ese despacho 61, de esa banca del pueblo que hemos lanzado luego de las elecciones, que tiene que ver, en primer lugar, con una campaña para declarar la emergencia en adicciones en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con discutir en la Ciudad de Buenos Aires de manera participativa un código ambiental y que por supuesto tiene que ver con discutir cómo garantizar en la Ciudad de Buenos Aires, de cara a la privatización de AISA, el acceso al agua y al saneamiento para el conjunto de quienes la habitan. Okay. Y para siempre sirve el participativo y siempre me olvido. ¿A qué te referís con que se va a discutir de manera participativa? Bueno, las reuniones del despacho 61 son abiertas. Nosotros las difundimos y quien quiere participa. Y en el marco de esas reuniones vamos justamente, ¿no?, acordando iniciativas, acordando propuestas, acordando actividades. En el marco de esas reuniones es que venimos avanzando con la discusión del Código Ambiental, que nos hemos sumado junto con otras organizaciones a la campaña que declara la emergencia en la Ciudad de Buenos Aires en términos de adicciones o de consumo problemático y de salud mental, y en el marco también de esa modalidad que tiene el despacho, que es un despacho abierto, que es el despacho del pueblo, llevar adelante esta campaña para poder defender a AISA. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Eva. No, muchísimas gracias a ustedes, así que la próxima podemos hablar de qué venimos haciendo en el despacho y de qué van estas iniciativas que también son muy interesantes. Dale.